Las leyes lastimosamente han venido cambiando. Anteriormente la ley iba de la mano con la moral, pero ahora no. Digamos que ahora nada más uno necesita tener un buen abogado y ya. Se sale siempre con la suya. Puede hacer lo que le dé la gana, que si tiene un abogado pues puede salir de la cárcel, puede evadir la justicia. Pero anteriormente no era así, con el Código de Hammurabi, por ejemplo, que es el primer cuerpo de leyes de la historia, hace que 3800 años, por ejemplo. Había una ley que decía que un arquitecto, por ejemplo, si construía una casa y después esa casa se caía, el arquitecto debería pagarlo con su muerte. Una cosa así. Lo interesante de esas leyes, por ejemplo, que la gente dirá, ay no, tan drástico, es que evalúa el riesgo, como diría el gran Nassim Taleb, evalúa el riesgo. ¿En qué sentido? En que un arquitecto sabe dónde está el mayor riesgo a la hora de construir una casa. En cambio, las personas que compran su casa no lo saben, porque no saben de eso. No tienen ni idea de arquitectura ni de nada, mejor dicho. Uno nada más ve un espacio lindo y ya, es suficiente para comprarlo. Entonces, ¿por qué el código Hammurabi era así tan fuerte? Porque la idea era que las personas no se salieran con la suya ocultando riesgos para los demás. Es decir, que el man sabía, por ejemplo, que una casa se podía caer en 10 años y aún así la vendió y se salía con la suya porque ya en 10 años se perdía. No, la ley era así, era fuerte, para que el man no se aprovechara de ese conocimiento, o bueno, de la forma en que ocultaba el riesgo para los demás. Lastimosamente eso ha venido cambiando. Lo mismo pasa con, por ejemplo, no sé si estoy mal, pero anteriormente, si un niño, por ejemplo, mataba a otro jugando, la mamá tenía derecho de mandar a uno de sus hermanos a que practicara el mismo juego con el que mató a su hijo. No sé si me hice entender bien. Y sí, y si resultaba muerto, pues bueno, ese era el precio que tenía que pagar. Era muy justa la justicia, un valor moral, por decirlo así, entendiendo bien el dolor. Nada parecido con lo que hay hoy en día. Y la idea era, obviamente, crear mecanismos para que la gente no se saliera con la suya o pusiera en riesgo a los demás, que esa es otra. En los tiempos de ahora, por ejemplo, cualquier persona, un banquero, por ejemplo, pone en riesgo a todo el mundo en una crisis, tal cual. Y nosotros, las personas naturales, pagamos con nuestros impuestos para el rescate de los banqueros, por ejemplo. Y eso está mal, porque ahí el riesgo, como dicen por ahí, se socializan las pérdidas y se privatizan las ganancias, o sea, nada más gana el banco. Pero en general no les quiero complicar un poco el concepto. El tema es que una persona debe asumir los riesgos de lo que hace y de las decisiones que toma. Y eso en gran medida se ha tratado de evitar en la historia. Mucho habla, por ejemplo, el hecho de que los profesores en sí, anteriormente, digamos, eran valiosos en cierto sentido por lo que no se encontraba la información que ellos tenían, solo la tenían ellos, en su gran mayoría. Pero ahora con el Internet, digamos que la academia y los periodistas en general han perdido un poco de valor. A lo que hoy es, tanto los periodistas como los economistas nos ocultan riesgos, no asumen ningún costo de sus decisiones, los políticos tampoco, nada. Si toman malas decisiones no pasa nada. En Suecia, por ejemplo, el epidemiólogo tomó una mala decisión al permitir que, bueno, la gente siguiera la vida normal, etcétera. Se murió un montón de gente. El man dice, bueno, sí, la embarramos, sí, fue un error. ¿Y quién paga los muertos? ¿Me entiendes? En el código de Hammurabi era, obviamente que esos errores no se permitían. Precisamente por eso. Porque no permitían que las personas se escaparan de los riesgos de sus propias decisiones. Toda persona asumía
un riesgo en su decisión y por eso era una sociedad más justa, en cierto sentido, porque no permitía que se aprovecharan del riesgo con los demás. Hacía pagar cada persona lo que hacía, tal cual. Porque, por ejemplo, un arquitecto, no es posible que un arquitecto haga una casa que se va a caer y eso pasa con los materiales malísimos o incluso en Colombia con los puentes. Se cae eso y, ay, sí, se cayó la naturaleza, qué sé yo. Nadie asume los muertos, no pasa nada. Anteriormente no era así. Entonces yo creo que uno también debería tratar de exigir ciertas cosas. No estoy diciendo que mejor dicho, matemos a una persona por un error. Lo que estoy diciendo es que no nos oculten las cosas ni los riesgos, no se aprovechen de las personas, del conocimiento para hacer daño. Eso es más o menos lo que hacía el Código Hammurabi. Digamos que imposibilitaba que una persona se aprovechara de saber un poco más que la otra y salirse con la suya. Y eso es, digamos, a lo que hay que volver.